educativa en México ha permitido comprender diversas problemáticas que surgen dentro del contexto escolar a lo largo del tiempo. En el estado de Chiapas, estos estudios han favorecido y evidenciado que muchas de las principales dificultades para la educación se representan en escuelas con poca visibilidad institucional, lo cual se presenta en un limitado apoyo económico y de recursos. Un ejemplo de dicha situación en el estado es la Escuela Telesecundaria 399 Vicente Ramón Guerrero Saldaña, fundada bajo el modelo educativo implementado en el estado en 1980, para posteriormente a finales de 1985 e inicios de 1986, la institución consolidó su funcionamiento bajo la dirección del maestro Orlando Solís Manduca. Esta escuela representa un caso significativo de varias existentes instituciones educativas para poder analizar las condiciones reales en las que operan muchas escuelas en contextos reales. La institución observada pertenece al nivel básico de educación secundaria y se ubica al norte de la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, específicamente en la Tercera Avenida Norte sin número en el barrio Nuevo México. La institución educativa cuenta con un total de 96 alumnos y una planilla de 5 docentes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, una escuela telesecundaria suele tener entre 30 a 90 alumnos, con un máximo de 6 docentes. En ese sentido, la matrícula de la institución supera ligeramente el promedio establecido, aunque el número de docentes se mantiene dentro de los parámetros habituales. En cuanto a su infraestructura, la escuela cuenta con 7 salones en total. 4 de ellos son en uso de clases, un aula destinada al área de cómputo, un espacio para dirección, un salón adicional que actualmente funciona como bodega, asimismo que dispone de otras áreas como comedor, sanitarios, domo para actividades, áreas verdes, y una obra que se encuentra inconclusa, pues refleja limitaciones en el desarrollo de la infraestructura. Al tratarse de una institución ubicada en un contexto rural, a pesar de estar situada en la cabecera municipal, su función es fundamental para brindar acceso a la educación a comunidades que tendrán dificultades para continuar con su función académica. Sin embargo, en este mismo contexto influye directamente las condiciones de enseñanza-aprendizaje, ya que factores como la falta de recursos, el acceso limitado a tecnología y el escaso apoyo que pueden afectar al desarrollo educativo de los estudiantes. El objetivo de la observación realizada fue identificar las partes que conforman una institución educativa en la vida real. Observar el contexto de una escuela del nivel básico tiene también el poder identificar cómo la investigación educativa se relaciona con las instituciones escolares para identificar problemáticas dentro de ellas con ayuda de técnicas e instrumentos de investigación a través de la modalidad de campo. Durante la observación se identificó que la mayoría de alumnos tiene una buena relación docente-alumno, basada en el respeto, confianza y una buena comunicación. Todos los actores de la educación involucrados, además de los estudiantes, colaboran en todas las actividades que el docente establece en su clase. También se puede observar que la mayoría de los niños cuentan con acceso a una guía proporcionada por el docente, donde se realiza la mayoría de las actividades en clase como un apoyo extra a los libros gratuitos otorgados por la Secretaría de Educación Pública. Un hecho relevante fue que una cantidad de alumnos en específico contaban con una sesión psicológica acompañada y dirigida por una profesional para atención a asuntos relacionados con su aprendizaje y ciertas conductas a tratar, observadas e identificadas por docentes de la escuela, derivado a la separación de algunos padres de familia, según lo comentado por la maestra C. Dentro de las observaciones se identificó de igual manera que la mayoría de alumnos cumplen con los materiales solicitados por el docente.
a excepción de quienes por no tener recursos económicos no pueden cumplir con el material solicitado, a lo cual el docente emplea el trabajo colaborativo entre alumnos para solucionar este reto para el proceso educativo. Lo observado en cuanto a la situación externa de la institución se relaciona con el autor Carlos Muñoz Izquierdo, quien nos aporta un libro llamado El problema en la educación en México, laberinto sin salida. Dicho autor se centra en la educación y la desigualdad en contextos reales. Por ello, algunas de sus aportaciones fueron que se debe considerar indispensable la investigación educativa para poder entender los problemas de ineficiencia y desigualdad del sistema educativo, con el fin de desarrollar políticas y programas que correspondan eficazmente a las necesidades educativas de la población mayoritaria. Tenemos la expansión del sistema educativo en cuanto a escuelas, que ha sido más rápida en el crecimiento de la población demandante. Sin embargo, con las oportunidades de expansión no se ha distribuido equitativamente el proceso de calidad de aprendizaje, dejando de lado lo que el alumno realmente puede desarrollar como habilidades, además de enfocarse en alcanzar una educación pertinente que realmente genere un cambio en la educación del alumno, así como lograr un cambio en el sistema educativo, siendo más justo e inclusivo, capaz de responder a las necesidades de la sociedad. Asimismo, el autor nos indica que solamente a través de una educación que cumpla con los principios de igualdad, justicia, democracia y solidaridad, como prescribe la legislación vigente, será posible un cambio social efectivo y que tenga un desarrollo más justo. Para realizar una educación de calidad se deben considerar factores como docentes preparados, infraestructura, equidad, inclusión, políticas educativas, entre otros. Es por ello que la nueva escuela mexicana, NEM, busca una transformación social a través de una educación crítica, humanista y comunitaria, la cual tiene como propósito la calidad de la enseñanza, donde nos ofrece una formación integral, siendo autónoma y autodidacta. Tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Además, su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación. Se ofrecerá para todas las edades conclusión de estudios, actualización de contenidos, profesionalización, aprendizaje en los avances del conocimiento y la certificación de competencias para las nuevas formas de producción y de servicios. Dentro de este modelo, los docentes deben tomar cursos para poder actualizarse en cuanto a contenidos educativos y estrategias docentes. Es importante porque el docente es guía y un facilitador que debe mantener una conexión docente-alumno para una mejor enseñanza y aprendizaje, aunque muchas veces la actualización docente constantemente no es del todo fácil. Los obstáculos encontrados son la sobrecarga administrativa, la ausencia de plan y programas impresos, además de la información escalonada sobre los postulados de la nueva escuela mexicana. En relación a la problemática en el contexto interno, los autores Jorge Etting y Leonardo nos comparten que deberíamos utilizar el concepto de autoorganización como una forma de poder llevar un orden dentro de una institución. Autoorganización se refiere a la capacidad de las organizaciones sociales consideradas como un sistema con todos sus elementos constitutivos que permita mantenerse, transformarse y renovarse por sí mismas, sin depender únicamente de los factores externos o decisiones impuestas desde fuera.
Como objetivo, esta se considera poder desarrollar la capacidad de autoorganizarse tanto docente como alumno, además de que ambos identifiquen los componentes institucionales que les permita integrar una visión más amplia donde se consideren los rasgos de identidad para mantener una invariancia y provocar un cambio. Tiene como propósito plantear nuevas propuestas o capacidades propias de organizarse en cuanto a un factor muy importante que se podría visualizar como una estrategia positiva para la telesecundaria. Su intención es crear estrategias que permita a la institución llevar un orden aunque no se cuente con los suficientes recursos, ya que se considera adecuado el poder mantener una buena presentación, además de buscar alternativas que prioricen a las necesidades de la institución. La integración de los padres de familia o grupos externos puede ser un gran cambio positivo. Todo esto con el propósito de que la institución sea más autónoma y autoorganizada. La investigación educativa permite comprender diversas problemáticas presentes en diversas instituciones dentro del sistema educativo, mediante el uso de herramientas como métodos, modalidades y tipos de investigación. De igual manera, se consideran factores como la organización en una institución y la burocracia y otros elementos que influyen en el funcionamiento de una institución. Para propuestas de mejora se considera lo siguiente: fortalecer la organización interna de la escuela mediante estrategias colaborativas alumno-docente, donde se pueda aprovechar correctamente los recursos disponibles y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, fomentando el apoyo mutuo, donde los alumnos y los docentes puedan aportar para marcar una diferencia con las siguientes estrategias. Crear una recolecta de recursos escolares como cuadernos, libros, copias, donde los docentes puedan administrarse para que sean utilizados en el momento adecuado con la finalidad de contar con más material para trabajar en el aula. Diseñar estrategias didácticas adaptadas a contexto, usando materiales accesibles, siendo así más dinámico y entretenido para los alumnos en los campos formativos de matemáticas. Utilizar material reciclado como dibujos en cartón, tapaderas, fichas y operaciones numéricas como divisiones, sumas, restas y prismas. En los campos de formación, lenguajes, saberes y pensamiento científico, en conjunto con ética y sociedades, utilizar material como libros, revistas, periódicos, para así crear mapas conceptuales, analizar noticias y realizar un análisis. En ciencias sociales, utilizar materiales naturales como piedras, flores, hojas, macarrones, algodón, plumas, etcétera, para elaborar maquetas, recrear dibujos, para realizar paisajes o actividades artesanales. Gracias a la observación realizada, se pudo comprender que la mayoría de las escuelas nacen con el propósito de solventar la demanda educativa. Sin embargo, la focalización de atención hacia escuelas con mayor visibilidad institucional en cuanto a demanda e infraestructura provoca un desbalance hacia las escuelas que nacen como rurales, escuelas que conservan su identidad y esencia, que demuestran valores de profesores, alumnos, padres de familia y cómo estos llevan a pensar en grande para el bien y mejora de la institución. Visibilizar casos como el de la telesecundaria 399 Vicente Ramón Guerrero Saldaña permite generar conciencia entre la población sobre los problemas que comúnmente se consideran sin importancia mientras existe un servicio, además de exponer las problemáticas que en el sector educativo estadísticamente se tienen como bajo problema, incluso excluido, olvidado o guardado. Para finalizar, la calidad de una escuela no debe juzgarse únicamente por su apariencia física, sino por las condiciones estructurales del sistema educativo en el que se inserta. Diversos organismos, como la UNESCO, señalan que problemáticas como la falta de organización institucional
La débil gestión y las prácticas de corrupción, como el desvío de recursos o la alteración de información, afectan directamente el funcionamiento de las escuelas y limitan las oportunidades de aprendizaje. En este sentido, más que responsabilizar únicamente a los centros escolares, es necesario analizar el papel del sistema educativo y de sus actores, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y una gestión eficiente que garantice las mejores condiciones para la educación. La conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas.